Romanos 3, del 1 al 20. Somos el canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana Divino Redentor de San Fernando y te invito a que te suscribas a nuestro canal y le pongas me gusta a este video. Vamos a leer de forma alternada. Yo leo primero y luego continúan ustedes. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios de gracia, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado por palabras y venzas cuando eres acusado. Y si nuestra injusticia fuese resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué hoy soy juzgado como pecador? ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no conocieron camino de paz. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bien, oremos. Señor Dios nuestro, te rogamos tu bendición en este culto para que tú nos ayudes, nos ilumines para poder comprender lo que tu palabra nos quiere comunicar en este culto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, hace un par de semanas comenzamos a exponer la carta a los romanos. Esta iglesia que el apóstol Pablo no conocía personalmente, no fue él quien la fundó. De hecho, lo más probable es que esta iglesia fue fundada por aquellos judíos que vivían en Roma, que visitaron Jerusalén el día de Pentecostés. Cuando ustedes leen Hechos 2, ven que hay judíos que venían de Roma. Lo más probable es que estos judíos romanos que experimentaron la bendición en Pentecostés, luego cuando retornaron a su tierra, a Roma, fundaron esta iglesia. Entonces Pablo tenía claro que la iglesia de Roma estaba formada fundamentalmente por cristianos de origen judío. Y Pablo, cuando escribe esta carta, trata de ponerse en los pies de sus lectores que son de origen judío y trata de anticiparse los argumentos que estos hermanos que están leyendo levantan en contra de sus palabras. En los primeros 2 capítulos, Pablo denuncia el pecado de la humanidad en general. Menciona pecados terribles como idolatría, como homosexualidad, y termina diciendo que todos estamos bajo el pecado, tanto judíos como gentiles, por lo tanto todos necesitamos del Evangelio de Cristo y que somos justificados única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo. Entonces Pablo, consciente que sus lectores judíos, convertidos a Cristo pero no dejaban de ser judíos, iban a cuestionar sus palabras. Y entonces Pablo se anticipa, como diciendo, seguramente te preguntarás, ¿entonces no nos sirve absolutamente de nada ser judíos? Y parte con esta pregunta el capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el ser judío?
que aprovecha la circuncisión. ¿Será que realmente si todo ser humano es salvo solamente por la fe en Cristo, de qué nos sirvió ser judíos, haber sido circuncidados, haber hecho esfuerzos por guardar la ley de Dios? ¿No nos sirvió de nada? Y Pablo le dice, no, no es así. Por supuesto que tiene provecho el ser judío. El principal provecho es que ustedes han sido depositarios de la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a ustedes. Por lo tanto, cuentan con esa gran bendición. Ustedes históricamente han tenido acceso a la palabra de Dios. Dios vino a ustedes como nación. Por lo tanto, sí hay provecho en ser judío en ese sentido para estos hermanos, en que desde eran pequeños habían estado expuestos a las Escrituras. Y es verdad que no todos los israelitas escucharon la palabra de Dios con fe. Sin embargo, esto dice, no anula la fidelidad de Dios. Es decir, que hayan judíos impíos que rechazan a Dios, que le dan la espalda a Dios. Eso no anula que Dios es fiel, que la palabra de Dios es verdadera. Ahora ustedes pueden preguntarse, perfecto, pero Pablo le dirige estas palabras a estos hermanos que eran de origen judío. ¿Y de qué nos sirve o de qué forma puede aplicar eso a nuestras vidas hoy en día? Bueno, como dije una vez anterior, sustituyan la palabra judío y pongan la palabra cristiano. Alguien puede decir, si soy salvo solo por medio de la fe en Jesucristo, entonces no me sirvió de nada nacer en la iglesia, venir desde niño a la iglesia, ir desde niño a la escuela dominical. ¿Será que no tiene ningún provecho? Y así como Pablo le dice que los judíos tienen la gran bendición de haber estado toda la vida, durante toda su historia, expuestos a la palabra de Dios, les podemos decir a los cristianos hoy en día, si tú creciste en la iglesia, si tú naciste en la iglesia, no es que eso no te sirva de nada. Es muy importante porque fuiste expuesto desde niño a las Escrituras, porque habían personas orando por ti que se preocupaban por tu bienestar, te inculcaron valores cristianos. Eso es muy importante. Dios te ha bendecido, te ha protegido, producto de las oraciones que los hermanos de la iglesia han hecho por ti desde niño. Por lo tanto, es de valor tu experiencia en la iglesia. Pero jamás llegues a pensar que por el hecho de haber nacido en la iglesia, quiere decir que eso te va a hacer salvo en sí mismo. Eso le está diciendo Pablo a los judíos. Sí, tiene gran bendición estar expuesto a la palabra de Dios, pero eso no es suficiente para salvación. Así también le dice a la iglesia hoy en día, aunque hayas pasado toda tu vida en la iglesia, eso no es suficiente para ser salvo. Porque solamente somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Así que el hecho que tú tal vez naciste en la iglesia, eso no es garantía de tu salvación. Lo único que garantiza tu salvación es que tuviste un encuentro con Cristo por medio de la fe. Que llegó un momento en tu vida, o va a llegar un momento en tu vida, que vas a reconocer que eres un pecador, que por más que te esfuerces por ser buen cristiano, jamás podrás cumplir todos los mandamientos de Dios, y por lo tanto necesitas un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Y cuando dejas de luchar por ganarte la salvación y recibes a Cristo como tu Salvador, ahí tienes un encuentro por medio de la fe con Cristo el Salvador. Y ahí puedes considerarte un hombre salvo, una mujer salva. Es decir, el estado expuesto a las enseñanzas de la iglesia y bajo la protección de las oraciones de los hermanos desde niño, eso no te garantiza tu salvación. Lo que te garantiza tu salvación es un encuentro personal con Cristo por medio de la fe en Él. Eso es lo que está transmitiéndole Pablo también a estos hermanos de origen judío. Ahora, desde el versículo 5 en adelante, Pablo se queja que existen calumnias en contra de él. Dice, hay quienes nos calumnian. Hay algunos que están diciendo, bueno, este Pablo está diciendo que todos somos pecadores y a causa de nuestro pecado se ha manifestado la justicia de Dios. Bueno, si es así, dice, entonces sigamos pecando para que Dios más manifieste su gloria en nosotros. Bueno, esa era una acusación que había en aquella época contra Pablo. Como Pablo enseñaba que somos salvos solo por medio de la fe y no por guardar la ley, no por las obras de la ley, entonces se levantó esta calumnia contra Pablo.
Hay un tal Pablo enseñando que nadie puede ser salvo por sus propias obras, por su santidad personal, por su esfuerzo personal de guardar la ley de Dios. Dice que todos somos pecadores, que todos estamos condenados y que solo por fe en Cristo somos salvos. Bueno, entonces sigamos pecando, sigamos siendo mentirosos, sigamos siendo borrachos, sigamos siendo adúlteros. Total, la salvación es solamente por la fe en Cristo. Bueno, esto dice Pablo que era una calumnia que habían levantado en su contra. Y dice, los tales son de condenar. Es decir, Pablo dice, aquel que piensa así está condenado y el juicio sobre él es justo. Aquellos que se preguntan, bueno, si Dios ya ha dicho que todos somos pecadores, entonces ¿por qué Dios me juzga? ¿Para qué Dios me va a juzgar si Dios ya sabe que soy pecador? Bueno, el primer motivo por el cual Dios nos ha de juzgar, porque Dios es justo. Y Dios es un juez justo y va a aplicar justicia. Y aplicar justicia involucra dar a cada cual lo que merece. En el día del juicio final, cuando Dios condena al pecador, le está dando lo que merece. Lo que el pecador merece es el infierno. Claro, y alguien podría cuestionarse, ¿pero por qué Dios me va a condenar si mis pecados no son tan grandes como los que tú describiste, Pablo, en el capítulo 1? Hablaste de idolatría, hablaste de homosexualidad. Yo no estoy ni cerca de eso, podía decir algún leyente a Pablo en los Romanos. Y también alguien hoy en día, claro, puede pensar, está bien que Dios condene a los homosexuales, a los blasfemos, a los ladrones, a los asesinos, pero yo no le hago mal a nadie. A lo más tengo una mentira piadosa, dice alguien por ahí. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Cualquiera que le llame fatuo o necio a su hermano, ya es digno de las llamas del infierno. Es decir, lo que está diciendo Jesús, el pecado más insignificante es suficiente, es razón suficiente para que el juez justo te mande al infierno. Esa es nuestra realidad, es la realidad de la raza humana después de la caída de Adán. Entonces estas personas decían, bueno, si es así, sigamos pecando, total ya estamos condenados, y si nos arrepentimos, a última hora vamos a ser salvos igual. Esa era la actitud que tenían algunas personas, y Pablo dice, esa actitud es propia de personas condenadas, es propia de personas que tienen cegado su entendimiento, puesto lo que Pablo está enseñando, que somos justificados por la fe en Jesucristo, pero eso en ningún caso es licencia para seguir pecando. De hecho, a más de alguien ha escuchado de repente a los de la iglesia reformada, a los presbiterianos, a más de alguien les dice los salvos siempre salvos. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Es una calumnia, porque lo que hay implícito detrás de esas frases, salvo, siempre salvo, está diciendo, esta gente enseña o creen que uno no pierde la salvación, por lo tanto puede pecar todo lo que quiera, igual no perderá la salvación. Si se fijan, es la misma calumnia que le levantaron a Pablo por enseñar la gracia de Dios. Nosotros creemos que somos salvos en Cristo, nuestra salvación es segura en Cristo, pero en ningún caso creemos que eso dé libertad para el pecado. En ningún caso enseñamos, tú ven a Cristo, sé salvo y sigue haciendo lo que quieras con tu vida. No enseñamos eso, más bien creemos y confesamos que cuando la persona está en Cristo, el Espíritu Santo comienza a obrar en esa persona y la persona de a poco empieza a alejarse del pecado. Y si una persona se resiste a dejar el pecado, eso es evidencia que nunca ha conocido a Jesucristo. Así que cuando dicen salvo, siempre salvo, es una calumnia, lo mismo que le estaban levantando a Pablo. Así que, si alguien se ha sentido calumniado o malentendido de repente, también le pasó a Pablo. Y Pablo dice que tal actitud, dice el versículo 8, dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? Entonces dice que Pablo que dice, cuya condenación es justa, es decir, el que opina de esta forma está probando, según Pablo, que está bajo condenación de Dios. No le ha amanecido la luz del Evangelio, porque cualquier persona que le ha amanecido la luz del Evangelio entiende que su responsabilidad es apartarse del pecado. Jamás una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo va a decir, ahora con gusto seguiré pecando,
para que Dios me bendiga. No, eso no es propio de una persona que ha sido regenerada por el Señor. La persona que ha sido regenerada por el Señor comienza a crecer en temor a Dios y a alejarse del mal, del pecado. Luego en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que quién? Mejores que aquellos que están condenados, que no les ha amanecido la luz del Evangelio. ¿Será que nosotros somos sinceramente mejores que las personas que están sin Cristo? Cuando decimos mejores, acá Pablo se está refiriendo a que somos menos pecadores que ellos, a que estamos más santificados de alguna forma. ¿Será que cuando alguien se escandaliza por los pecados que hay en las calles, crímenes, robo, y se jacta y dice, bueno, yo estoy lejos de eso? Cuando dices eso, te estás considerándote mejor que esas personas. Pero sin embargo, Pablo está tajante y dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, la palabra de Dios es clara, todos estamos bajo pecado, bajo los efectos del pecado, por lo tanto, de alguna forma u otra, todos pecamos. Y por nuestro pecado estábamos todos condenados. Es verdad que algunas personas tienen pecados más terribles que otras, sí es verdad. Pero incluso el pecado más pequeño es suficiente para que Dios te condene. Imaginen la siguiente situación. A alguien se le ocurre hacer una competencia de nado, aprovechando que estamos nuevamente en Juegos Panamericanos. Una competencia de natación, nadar desde Valparaíso a Isla de Pascua, 3.600 kilómetros. Supongamos que va a participar un campeón olímpico en natación y participo yo, que apenas sé nadar. Yo voy a nadar 5 o 10 metros y me voy a ahogar y voy a morir. Tal vez el campeón olímpico va a nadar 50 metros, 50 kilómetros, 80 kilómetros, 100 kilómetros, pero a la larga se va a cansar, se va a ahogar y también va a morir. O sea, no importa qué tan bueno o tan malo sea para el nado, en una competencia así es imposible que un ser humano la logre llegar nadando de Valparaíso a Isla de Pascua, 3.600 kilómetros. Así que ya sea buenos o malos nadadores, todos vamos a morir en el intento. Así ocurre con el pecado. Algunas personas parecen ser más pecadoras que otras. Sí, pensamos en pedófilos, violadores, asesinos. Y sí, son pecados más terribles. Pero incluso el pecado más pequeño nos hace morir. Así como los nadadores, todos mueren en este caso. Nosotros espiritualmente, todos nacimos muertos espiritualmente. Como dice Efesios 2.1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Como esa naturaleza pecaminosa, ese pecado ingénito, natural, nace con nosotros, es que cada uno de nosotros peca. Por lo tanto, nadie puede vanagloriarse y decir yo soy más santo que otro porque peco menos que otro. Eso sería necedad de nuestra parte, no sería reconocer que todos estamos bajo la misma condición de pecado. Y comienza aquí Pablo a detallar algunas de esas manifestaciones del pecado, menciona 7 manifestaciones de ese pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Claro, Deuteronomio capítulo 6 define lo que es un hombre justo. Un hombre justo es aquel que obedece íntegramente todos los mandamientos de Dios. ¿Qué ser humano obedece todos los mandamientos de Dios? Solo Jesucristo fue el único que obedeció todos los mandamientos, por lo tanto Cristo es el único justo. Los demás todos fracasamos en obedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Es decir, todos tienen la mente cegada. 1 Corintios capítulo 2 habla que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Es decir, una persona por más dotada con inteligencia que sea el científico más brillante, aún no puede entender los misterios de Dios, porque su mente está cegada por el pecado. Por lo tanto, no hay quien entienda a Dios, no hay quien entienda los propósitos de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice. Nadie busca a Dios. Ahora alguien puede cuestionar y decir, sí, pero yo desde niño busqué a Dios. O yo conozco personas que buscan a Dios. Bueno, la Biblia enseña que nadie busca a Dios por iniciativa propia. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Si tú, hermano, sinceramente buscaste a Dios, no fue tú por iniciativa propia ni por tu capacidad personal.
fue porque Dios te eligió antes de la fundación del mundo y Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, y en algún momento indicado de tu vida el Espíritu Santo obró en ti de tal forma que produjo en ti esa necesidad de buscar a Dios. Pero jamás podría surgir de ti mismo esa búsqueda, porque tú estabas muerto en delitos y un pecado. ¿Será que un muerto puede buscar a Dios? Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Nosotros espiritualmente estamos completamente muertos. Nos era imposible buscar a Dios. Reitero, nadie puede buscar a Dios por iniciativa propia sin que Dios previamente actúe en él. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Es decir, toda persona desvió su camino. Nadie siguió el camino de Dios. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, ninguna persona por iniciativa personal busca entrar por este camino, sino que, como dije recientemente, si es que Dios no te llama, si es que Dios no sale en busca tuya, tú jamás vas a caminar por este camino. Por lo tanto, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ninguna persona que haga lo bueno, dice acá Pablo. Pero alguien puede decir, yo conozco a muchas personas buenas. Incluso conozco a personas no cristianas que hacen muchas cosas buenas. Sí, pero las personas que no están en Cristo, cuando hacen una buena obra, no lo hacen buscando la gloria de Dios, lo hacen buscando su gloria personal. Un caso típico, cuando ustedes ven la Teletón una vez al año, aparecen un montón de personas de forma pública haciendo donaciones millonarias. Bueno, esas personas podrían hacer eso también de forma privada, sin contarle a nadie. Sin embargo, les gusta mostrarse, porque en el fondo lo que busca la persona es mostrarse, que la persona lo reconozca, que es bueno, que generoso eres tú. Bueno, una persona cuando hace buenas obras, cuando la persona no está en Cristo, lo hace buscando su gloria personal, mostrarle a los demás cuán bueno soy yo. Por eso lo hacen las personas. Distinto a una persona que está en Cristo, cuando el Espíritu Santo produce en él el deseo de hacer una buena obra. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede producir en un hermano, en cualquiera de ustedes, el deseo de acercarse a otro hermano y decirles, ahí hermano, me enteré que lo estás pasando mal, estás sin trabajo, toma, yo te voy a regalar 50,000 pesos. Bueno, cuando yo estuve sin trabajo, hubo un hermano en una iglesia que estaba en Santiago, se acercó y me regaló 50,000 pesos. Y lo hizo de forma absolutamente privada. Entonces, los hijos de Dios hacen buenas obras motivadas por Dios para la gloria del propio Dios. Pero las personas que no tienen a Dios en su vida, cuando hacen buenas obras, lo hacen buscando reconocimiento propio para ensalzar su gloria personal. Por eso es que Pablo dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno con sinceridad, con transparencia, sin buscar el interés propio. Dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Es decir, los hombres utilizan mal su lengua, la boca. Todos hacemos mal por medio de nuestras palabras. Ofendemos a otros, hablamos mal de otras personas, calumniamos, mentimos, maldecimos a otros por medio de nuestras palabras. Esto es típico a toda la raza humana. El género humano utiliza mal la lengua, utiliza mal las palabras. Por eso dice, con su lengua engañan, veneno de áspide, de serpiente hay debajo de sus labios. Yo creo que nadie puede decir, yo nunca he pecado con mis labios, nunca he hablado mal de nadie, nunca he mentido, jamás mis labios han pecado. No, por eso dice Pablo, sus labios están llenos, sus bocas están llenas de veneno. No conocieron camino de paz. Y concluye el versículo 18, no hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Es decir, está diciendo Pablo, todos estos pecados que le he estado mencionando son porque en el ser humano no hay temor delante de Dios. Insisto, estoy hablando del ser humano sin Cristo. En la humanidad en general no hay temor de Dios alguno. Y el temor a Dios en el concepto bíblico no se refiere a una actitud de sentir miedo, sentir espanto, pánico. Uy, ahí está Dios, me da miedo, me alejo. No se trata de eso. El temor a Dios es una actitud de profunda reverencia y de adoración a Dios. El sentirse impactado con la presencia de Dios, con la gloria de Dios. Cuando medito en quién Dios es, me asombro y le adoro, quedo impactado. Y eso despierta un sentido de reverencia y respeto profundo hacia Dios. Eso es el temor a Dios.
Es tener conciencia que los ojos de Dios están sobre mí en todo momento. Que Dios me ve todo lo que hago, todo lo que digo. Y es más, Dios sabe todo lo que pienso y lo que siento porque también está dentro de mí. Cuando tenemos esa conciencia y vivimos de acuerdo a la conciencia que mi vida está delante de Dios en todo momento, ahí estamos cultivando temor a Dios, una actitud reverente, profunda hacia Dios. Como el mundo carece de eso, tiene todas estas manifestaciones pecaminosas. Nadie busca a Dios, nadie desea a Dios, nadie hace lo bueno. Y más abajo dice Pablo que nadie será justificado por las obras de la ley. Insiste con este tema. ¿Por qué? Porque recuerden, le está escribiendo a creyentes de origen judío que se escudaban diciendo, yo tengo la ley de Moisés, por lo tanto soy diferente a estos otros. Y Pablo dice, no eres diferente. Eres tan pecador como los otros, estás condenado. Solamente tu esperanza está en Cristo, en poner tu fe en Cristo. Alguien puede pensar, ¿y si nadie puede ser salvo por las obras de la ley? ¿Qué hay de los cristianos del Antiguo Testamento? ¿Será que Moisés, que David, que Débora fueron salvos esas personas? ¿Los grandes personajes del Antiguo Testamento fueron salvos si estaban bajo la ley? Bueno, fueron salvos, pero no por guardar las obras de la ley, porque nadie guarda la ley en su plenitud. Ellos también fracasaron, igual como fracasamos nosotros en obedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo fueron salvos los personajes del Antiguo Testamento? Fueron salvos de la misma forma como lo somos salvos nosotros hoy en día. Cuando tú pones la fe en Jesucristo, estás poniendo la fe en un hecho consumado que ocurrió en el pasado, hace aproximadamente 2000 años, donde Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz por tus pecados y luego resucitó. Cuando miramos hacia el pasado, vemos hecho histórico, ponemos la fe en Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento, para poder ser salvos, ponían su mirada en un evento futuro, en el Mesías que habría de venir. Había una promesa ya inmediatamente después de la caída de Adán en Génesis 3, versículo 15, cuando Dios promete que llegará la simiente, es decir, un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, refiriéndose al triunfo de Cristo en la cruz. Por lo tanto, todos los creyentes del Antiguo Testamento tenían conocimiento de estas profecías que hablaban que vendría un Redentor. Del mismo Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Así que los cristianos o los creyentes del Antiguo Testamento ponían su fe en el Redentor que vendría, miraban hacia el futuro. El hecho histórico se iba a consumar en el futuro. Por lo tanto, en esa fe en el Mesías que habría de venir, los hizo salvo a ellos. Así que tanto los cristianos del Antiguo Testamento como desde el Nuevo Testamento en adelante, absolutamente todos somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Pregunta, ¿estás tú luchando por llegar algún día a ser salvo? ¿Tienes la esperanza que algún día Dios te salve, que tenga misericordia de ti? Bueno, si estás con esperanza de algún día ser salvo, estás viviendo bajo las obras de la ley. Estás tratando de agradar a Dios por medio de tu conducta para que algún día Dios tenga misericordia y te salve. Pero el cristiano bíblico tiene una fe diferente. Dice, es imposible que yo por mi esfuerzo personal alcance la salvación. Es imposible que por mi esfuerzo personal, aunque haya nacido en la iglesia, jamás podré hacer algo para ser salvo. Porque soy un pecador y me veo identificado con estas palabras de Romanos. Yo soy lo peor, yo no busco a Dios, yo no anhelo a Dios. Sin embargo, se me ha prometido que puedo ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo por medio de la fe, tienes la certeza en ese momento que recibiste la salvación. Es un acto consumado de una vez y para siempre. Entonces tú dejas de buscar la salvación como algo futuro a lo que aspirar, sino que comienzas a disfrutar de la salvación como algo presente que ya tienes. Y la tienes por medio de tu fe en Jesucristo. Cuando tú reconoces que eres un pecador y que tu única esperanza es el sacrificio de Cristo en favor tuyo, y tú crees eso, crees que Cristo murió por tus pecados y que resucitó, entonces ya tienes salvación, ya tienes vida eterna.
Es inútil luchar por ganarse la salvación. Si tú luchas por ganarte la salvación, estás pensando como un católico romano. Ellos piensan que tienen que ganarse la salvación, pero nosotros creemos que recibimos la salvación única y exclusivamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces examina tu corazón. ¿Tu fe está arraigada en Cristo o todavía estás luchando por ganarte la salvación? Nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Es decir, dicho de otra forma, nadie será salvo por su trabajo, por su esfuerzo personal por ganarte la salvación, por tu esfuerzo personal por agradarle a Dios. Solamente eres salvo por medio de la fe en Jesucristo. Y la prueba más grande de que tú eres salvo, que eres un hijo de Dios, porque tu fe está anclada en Jesucristo y sabes que eres salvo solamente por Jesucristo, porque solamente por fe serás justificado delante de Dios. Así que hasta ahí mis palabras. Que Dios te bendiga, estimado hermano.